de tal o cual manera, y aún los errores que el desconocer eso nos hubiera evitado. Sin embargo, no es tan importante lo que vos puedas valorar conforme a lo que no hiciste, sino lo que vas a hacer conforme a lo que recibís y a lo que Dios hoy te muestra. Conforme a lo que Dios te dice. Y ahí entra en juego esta realidad que establece en medio de nuestras vidas una coherencia. A veces, como hablábamos el otro día, les daba un ejemplo puntual. Si yo no quiero tener cáncer de pulmón, pero me fumo 40 cigarrillos por día, no estoy siendo coherente conforme a lo que estoy anhelando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les daba este ejemplo? Y muchas veces nosotros no somos coherentes de acuerdo a lo que recibimos del parte del Padre. Mentalmente quizás muchas veces creemos que recibimos y que nos posicionamos correctamente y coherentemente, pero después, al pasar el tiempo, nuestra vida y nuestras palabras no declaran coherentemente. Entonces, toda esta conclusión se las digo por lo siguiente. Hace un par de domingos que me he acostumbrado, por ahí el Señor me ha pedido que traiga la palabra. Me tomo el trabajo de poner los versículos ahí. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor me está hablando que muchas veces el celular sigue siendo un motivo de distracción. Y yo sé que muchos de ustedes siguen lo que decimos por el celular. Pero como el versículo está ahí, sería importante que volvamos a acostumbrarnos a tener la palabra de Dios con nosotros. Y si no pudiste traer la palabra, porque a mí me ha pasado muchas veces que me olvido, que lo puedas seguir por acá, que no agarres el celular. Porque muchas veces el celular nos lleva a otros lugares, nos lleva a otra información, y a veces cuando el Padre quiere impartir o quiere soltar algo y nosotros por ahí estamos en un ámbito de distracción, nos perdemos eso que el Padre quiere soltar y hacer, ¿sí? A veces es imposible, yo no entiendo mucho de tecnología, pero a mí me pasa que yo ahora tengo el teléfono acá, lo tengo en silencio y lo tengo simplemente por si necesito ver algo, pero si yo aprieto, ahí tengo todo lo que sale. Y a mí no me interesa en esta mañana mirar ni hacer ninguna otra cosa que no sea lo que directamente viene del corazón del Padre, ¿sí? Y yo sé que en ninguno de nosotros hay una mala intención, pero sí entiendo cómo la distracción muchas veces nos lleva fuera de lo que Dios quiere hacer. Y como cada momento es personal, es particular y no vuelve, la reunión que hoy tenemos no va a volver mañana, ya va a pasar. Y hoy es un día nuevo donde Dios va a hacer y hace cosas nuevas. Y necesitamos en este día poder, llévate esto, Ari, gracias, poder entender y percibir esto, amén. Así que pido su colaboración con respecto a esto. Lo dejo a la responsabilidad de cada uno. A veces es incómodo porque yo de acá veo todo, pero bueno, lo más importante es el Señor, no lo que yo pueda ver o no ver. Y con respecto a esto, en esta semana el Señor me ha movilizado a un montón de situaciones, ¿no? Particulares en cuanto a llevarme a poder seguir estableciendo lo que Él hoy está mirando y donde uno se encuentra posicionado. El sábado pasado les recordaba acerca de que estoy convencido que en este tiempo el Señor está trabajando con cada uno de nosotros desde un nivel de incomodidad, ¿sí? A veces los procesos y las formas en que Dios actúa y que Dios trabaja cambian continuamente, pero creo que puntualmente en este tiempo Dios se quiere glorificar aún en la incomodidad, ¿no? A veces tanto lo que uno no hace conforme a lo que Dios dice y lo que uno está haciendo conforme a lo que Dios dice produce incomodidad. A veces cuando vos tenés que ser obediente a algo es incómodo. Cuando Dios te dice, mira, tenés que perdonar, pero es incómodo perdonar muchas veces. Tenés que renunciar a la ira, tenés que renunciar a tu injusticia. Y aún desde esa incomodidad, Dios se sigue estableciendo y se sigue manifestando en nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé que todos nosotros hemos establecido un ámbito donde cada uno de nosotros dentro de lo permitido, ha manejado su vida conforme a lo que uno cree que está bien o está mal. Yo sé que sin ninguna mala intención, todos hemos sido muy independientes a la hora de tener que determinar que sí, que no. Y si esto lo llevamos a un plano donde el enemigo ha estado soltando mentiras y engaños, mucho más a favor porque hemos argumentado nuestras conductas o acciones conforme a esos argumentos de mentira. Que en realidad
el error muchas veces es creer que yo me puedo justificar delante de una persona, cuando en realidad lo más puntual y lo más a veces trágico en esto es que delante de Dios no nos justificamos. Porque yo puedo venir y decirte, bueno, mira, para mí esto es así, y te puedo convencer a vos de alguna situación, pero el tema es que delante de Dios, vos y yo sabemos qué es lo que Dios dice, vos y yo sabemos qué es lo que Dios manda, vos y yo sabemos qué escuchamos o no escuchamos. Entonces, desde esta situación, entiendo que el Padre ha de glorificarse en un nuevo nivel, pero que necesariamente ese nivel nos va a introducir en incomodidad. ¿Por qué? Porque las cosas no son como nosotros queremos que sean. Las cosas no se hacen a nuestra manera. Las cosas no se hacen en el tiempo o de la manera que yo creo que se tienen que hacer. Sería muy ingenuo creer eso. Las cosas se hacen necesariamente conforme a cómo el Creador, el que diseñó, las hizo. A ver, yo me dedico a construir casas, pero siempre las casas se realizan desde un plano. Ese plano tiene un diseño. Es decir, el que va a ejecutar esa casa no viene y dice, bueno, a ver, acá en vez de poner un lavadero voy a hacer una sala de estudio. ¿Por qué? Porque hay un diseño preestablecido que indica dónde va cada ambiente, de qué forma, con qué medida. Y conforme a eso, todo lo demás se alinea, se sujeta y se hace. Y en el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. No es conforme a cómo yo percibo, conforme a lo que a mí me parece, conforme si a mí me gusta o no me gusta, sino es conforme a cómo y de qué manera lo determina Él. Y esa situación, como hemos venido compartiendo estas últimas semanas, nos lleva a nosotros a un punto que necesariamente nos posiciona en esto, en si nuestra fe es una fe que está fundada sobre la roca que es Él, o es una fe que está fundada sobre la arena. Y todos conocemos esa parte de la palabra que dice que vienen vientos, vienen tormentas, vienen dificultades y la casa tambalea. Mientras que cuando vos estás en la roca, estás en el cimiento, van a pasar las tormentas, van a pasar los vientos, van a pasar las tempestades, y aquel que te llamó, aquel que te rescató, aquel que vino a tu encuentro, seguirá siendo fiel. Lo va a hacer siempre. Entonces, conforme a esto, en esta semana, quizás porque entiendo el tiempo espiritual que estamos viviendo, me toca como autoridad y como casa pastoral vivir un tiempo nuevo, y entiendo que ese mismo tiempo viene sobre la casa que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el Padre volvía en estos días a recordarme algunas cositas que realmente eran necesarias en mi espíritu recordar, ¿sí? Entiendo que todo este tiempo de fiestas y festejos y demás, muchas veces a nosotros nos moviliza en una rutina de poco tiempo, nos saca de lo que venimos haciendo porque son momentos atípicos, y estoy convencido, seguro, y sé que es así, donde más nosotros terminamos mermando es delante de Dios. Yo sé que nosotros, vos no le sacás tiempo a tu trabajo, no le sacás tiempo a lo que tenés que hacer en tu casa, pero quizás en estos días, capaz que no has adorado a Dios, no has leído su palabra, no has estado delante de Él. Y es muy posible que eso haya ocurrido. Entonces, cuando eso sucede, nosotros volvemos a activar en medio de las realidades nuestra naturalidad. Volvemos a razonar, volvemos a ponernos en una posición de valorar si es correcto, si no es correcto, si sí, si no. Y es ahí donde entramos en una situación de confusión, donde nuevamente se activa la mezcla, donde la incomodidad ni siquiera tiene que ver por hacer lo que tenemos que hacer, sino tiene que ver porque estamos en una convivencia de luz y tinieblas, de verdad y de engaño. Y cuando eso activa sentimientos, muchas veces el error es dejar que los sentimientos gobiernen. Es dejar que los sentimientos respondan a los deseos de nuestro corazón, porque entendemos que el corazón es lo más engañoso. Entonces, un poquito hoy quiero hablarte acerca de la mano de Dios, ¿sí? Creo, esto es una apreciación muy personal mía, obviamente, que necesito aún conocer mucho más la dimensión de esa mano de Dios. No creo que haya conocido
en su dimensión, ni mucho menos. Pero sí hoy entiendo que lo que he visto o he vivido no se compara a lo que Dios tiene y quiere hacer. No se compara a la amplitud. No hay forma de que en mi mente finita yo pueda tratar de encajar realmente la grandeza del poder en la dimensión, en la estatura, en la profundidad, en la potencia que Él quiere manifestar y expresar. Por eso que muchas veces hay un quiebre en nuestro espíritu, en nuestra mente, porque hay cosas que irrumpen y simplemente Dios lo que busca no es quizás que tengamos las cosas resueltas en una totalidad, no es quizás que tengamos todos los recursos, sino Dios lo que busca es que en medio de lo que Él hace o dice, haya alguien que se atreva a creerle. Haya alguien que diga, yo creo en este Dios, yo creo que Dios esto lo puede hacer. Ahora, sin duda que los pronósticos naturales, asentados en opiniones naturales, han apagado la fe. Porque cuando vos activás en tu mente pensamientos y esos pensamientos se hacen en tu boca palabras, es muy difícil que vos puedas proyectarte en una atmósfera de fe, creyendo y de confianza, cuando en realidad lo que estás mirando, lo que estás pensando y lo que estás diciendo no es coherente a lo que Dios te está hablando y está impartiendo sobre tu vida. Entiendo esto de parte de Dios. Creo que lo más importante y lo más seguro que hay para un hijo es la mano de su padre. Y creo que ningún padre, yo no agarraría a Zoe y la llevaría de mi mano a un precipicio. ¿Por qué? Porque es mi hija y entiendo que yo soy la imagen de seguridad para ella. De la misma manera, no hay nada más seguro para nosotros, los hijos de Dios, que la mano de papá. Y sería un error, y es un error rotundo, creer que Dios puede pensar o que Dios puede permitir algo que nos haga mal. Pero muchas veces lo valoramos, muchas veces lo ponemos en pensamientos, muchas veces lo declaramos. Creemos que Dios es injusto, creemos que Dios se olvidó de mí, creemos. La otra vez hablaba con una persona y hablamos de una situación y esta persona me plantea el por qué Dios no hizo esto. Y yo le digo, está bien, es un planteo. Ahora, ¿yo te puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál? Me dice, ¿vos te pusiste delante de Dios a preguntarle si quizás Él no puede hacer esto que vos le estás pidiendo porque aún hay cosas en tu vida que vos no estás haciendo y que están frenando su obrar? Y me dice, no lo había visto así. Claro, porque siempre es más fácil justificar o ponernos en una posición de desentendidos, de incomprendidos, de desánimo, que ir delante del Padre y aún exponernos en humildad y decir, Señor, en transparencia me acerco confiadamente. ¿Qué ves vos de mí? ¿Cuál es mi motivación? ¿Te busco porque te amo o te busco porque necesito cosas de vos? Porque el quiebre es ahí. ¿Me acerco a Dios por lo que necesito o por lo que pretendo que Él haga? ¿O me acerco a Él porque lo amo? ¿O me acerco a Él porque entiendo que aún de la misma manera que Él dio a su Hijo en favor de nosotros, mi vida no me alcanza para poder devolverle aunque sea un poquito de todo lo que me dio y me sigue dando? Entonces, conforme a esto hoy, sé que el Señor nos va a hablar. Sé que Dios va a activar algo. Y espero que lo podamos recibir, espero que lo puedas recibir. Sé que en esta mañana Dios va a activar y Dios va a hacer algo nuevo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 6, 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, ¿qué hace que nosotros nos pongamos ansiosos? Pongámosles conforme a este versículo las necesidades, ¿sí? Consideramos que tenemos diferentes y diversas necesidades. El que esas necesidades muchas veces no sean suplidas en tiempo y en forma
conforme a lo que nosotros pretendemos, no conforme a lo que el Padre ve, sino conforme a lo que a mí me parece que debería ser, hace que yo entre en ansiedad, hace que yo entre en preocupación, hace que en mí se activen situaciones. Sí, dice que esto es general. Sin embargo, Dios, en medio de esta realidad, en su palabra dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, puedo entender esto. Dios quiere exaltarte, pero para que Dios te exalte primero, debe haber humillación. Dios necesita humillarnos. Dios necesita que en nosotros haya una actitud y una intención de poder presentarnos siempre en humildad. Porque muchas veces nos presentamos delante de Dios en altivez, nos presentamos con enojo, nos presentamos con soberbia, nos presentamos sabiéndonos todo. Pero la realidad es que a veces aún esa situación no establece los diseños de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos humillarnos continuamente delante de Él y que a través de esa entrada de humillación y de humildad podamos aprender a descansar, echando toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, tu preocupación, lo que hoy te preocupa, lo que hoy golpea la puerta de tu casa, lo que hoy no sale, lo que hoy no tenés, lo que hoy te falta, que vos puedas ponerlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de sus hijos. A ver, déjame decirte esto. Yo considero que tengo cuidado de mi hija y aún intento estar atento para generar ese cuidado sobre su vida. Soy una persona que tengo muchos errores, que tiene muchas limitaciones, pero aún así puedo escoger lo bueno y lo mejor para mi hija. ¿Cuánto más el Padre, que, como hablábamos hoy, no es hijo de hombre, sino que es el Creador, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó todo, tendrá cuidado de aquellos que le aman, que le temen y que le creen? ¿Cuánto más el Padre? Entonces, ¿qué significa la mano de Dios? ¿Qué significa la mano de Dios? La mano de Dios es esa mano protectora, es esa mano de amor, es esa mano de Padre que cuida, que guía, que acompaña, que va delante de su Hijo. Es esa mano que todo lo rodea, que todo lo sabe, que ante todo sigue estableciendo soberanía, que no se olvida, que no descansa, que no se entretiene en otras cosas, sino que permanece en fidelidad, permanece en sostén, permanece de acuerdo a lo que Él se ha determinado a hacer. Y creo que en reacción a eso me ha pasado estos días que muchas veces cuando me ausento de mi casa y vuelvo, yo puedo ver cómo mi hija, al verme, al estar conmigo, expresa una sensación de tranquilidad y de paz, porque ha llegado su papá, y su papá es el que le da seguridad. Y pensando en esto, yo digo, claro, cuando yo pierdo de vista quién es mi papá, es ahí donde yo entro en intranquilidad, en desesperación, en enojo, en queja, donde se me distorsionan las cosas. Pero cuando yo puedo entender quién es mi papá, yo puedo gozar esa tranquilidad, esa seguridad, esa sonrisa de saber que no hay lugar más seguro que esa mano protectora, que no hay lugar más seguro que esa mano que continuamente quiere manifestarme su amor, quiere mostrarme el valor, quiere mostrarme qué valgo yo para Él, qué es lo que Él ve en mí, no lo que yo mismo veo en mí, qué es lo que Él ve de lo que sucede a mi alrededor y no lo que yo creo que sucede. Y ahí está esa mano de poder. El Señor está hablando en su palabra
de la mano de Dios que nos lleva a lugares donde nunca hemos estado y que nos dice que debemos estar confiados, que debemos sujetar nuestras manos a la de Él. Yo sé que muchas veces creemos, pero en mitad de camino nos soltamos de esa mano. Y es ahí donde entramos en duda, es ahí donde entramos en desesperación, es ahí donde se nos cambian y donde nos ponemos incoherentes, donde nos ponemos de doble ánimo, donde empezamos a dudar aún de cosas que antes teníamos claras. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque dejamos de mirar al Padre, porque nos pusimos más en nuestra razón y en nuestra justicia que en Él, porque le soltamos la mano, porque soltamos esa mano. Cuando habla de sujeción, cuando habla de humillarse bajo la mano de Dios, está diciendo, confía en su poderosa mano, porque Él sabe lo que hace. ¿Y sabes qué? Dios siempre sabe lo que hace. Y Él, por sobre todas las cosas, cuida de vos. Él, por sobre todas las cosas, cuida de vos. Por eso que es necesario que dejemos de pelear en contra de Dios, que podamos quebrantar. Cuando el Padre nos habla de adoración, ¿sabes qué? Yo puedo presentarme con enojo, puedo presentarme con argumentos, puedo presentarme con una actitud cabrona, de macho, enojado, de polenta, pero delante de Dios, cuando yo vengo delante de Él, soy un bebé, porque delante de Él no puedo argumentar nada, delante de Él no puedo condenar ni culpar a otro. Delante de Dios, los deseos de mi corazón, las motivaciones quedan expuestas. Y es ahí donde nosotros podemos tener conciencia muchas veces del por qué Dios, más allá de tener cuidado y de mostrarse fiel, no puede avanzar, no puede establecer ni hacer lo que Él ha determinado hacer, porque nosotros dejamos de mirarle, porque nosotros dejamos de sujetarnos a su mano, dejamos de depender de Él. Uno de los resultados de estar tomado de la mano de Dios es que no tengamos ansiedad, y la ansiedad es el fruto de lo desconocido. Es como el temor. A ver, es imposible que uno no tenga temor a algo que no conoce. Cada cosa nueva, cada desafío, naturalmente te genera un temor, porque es algo desconocido para uno. Pero sin embargo, en medio de esa realidad natural, nuestra confianza no está por lo que pueda mostrarse seguro en cuanto a esa realidad, sino sigue estando por quién está con nosotros. Sigue resolviéndose conforme a quién estoy sujeto, de quién me sujeto, a quién le creo. La ansiedad es el resultado de lo desconocido. Como te decía recién, a veces hay una ansiedad que genera, hay todo un movimiento arterial que es la ansiedad de consultorio. Es cuando de repente vos tenés que ir a hacerte algún chequeo, algún estudio o algo, y ahí vos estás a la expectativa de lo que te van a decir. ¿Qué me van a encontrar? ¿Qué me van a devolver? ¿Qué me puede estar pasando? ¿No? Y eso es una ansiedad natural muchas veces que todos afrontamos muchas veces a la hora de tener que afrontar alguna situación de salud. Ahora, de la misma manera, hay una ansiedad como esta natural, que es espiritual. Una ansiedad que muchas veces nos lleva a pararnos en situaciones que quizás nos muestran sin saber cómo va a seguir lo que Dios te ha marcado, sin conocer con precisión qué es lo que viene después. Simplemente saber que Dios te dijo blanco o te dijo por acá. Pero después de eso, o continuando eso, muchas veces el no saber genera que nosotros espiritualmente podamos ansiarnos. Y a veces esto se profundiza cuando nosotros queremos recibir algo y eso que estamos esperando se retrasa. ¿Sí? Muchas veces ese es el proceso. Muchas veces les he contado el proceso de Zoe. Y se pasaban los meses, se pasaban los años, y cuando por ahí le metíamos un té, seguía una rayita, ¿viste? Una rayita que era no. Y a
había una ansiedad, porque se pasaba el tiempo y no llegaba. Y no llegaba. El Señor relaciona la mano con la ansiedad y dice que el que se toma de la mano de Dios será exaltado. Escuchá, que el que se toma de la mano de Dios será exaltado, será promovido. Que el que te provee, que Él te provee y que no estés ansioso. Es decir, Dios siempre lo que busca es glorificarse. Y Dios siempre al que se humilla y al que le cree lo va a exaltar. No importa tiempo y forma. A ver, yo soy papá, yo tengo a Zoe, Dios me exaltó. No importa el proceso que llevó. Ahora, doy gracias a Dios por permanecer en el proceso, porque me hubiera sido mucho más fácil y hubiera tenido todos los argumentos para abortar, para poder justificar que era injusto que no tuviera un hijo. Sin embargo, nunca me puse en esa posición, nunca nos pusimos. Y Dios busca hoy que en medio de lo que vos estás haciendo, que en medio de la realidad que te encontrás, vos lo sabés, el Padre también, vos sabés cómo estás en tu relación con Dios, vos sabés cómo estás en tu matrimonio, vos sabés cómo están tus hijos, vos lo sabés. Y el Padre también lo sabe, que en medio de esa realidad, vos puedas poner toda tu ansiedad y toda tu confianza delante de Él. Porque Él lo que busca, si vos haces esto, es exaltarte. Y si vos aprendés a descansar en Él, Él va a traer seguridad, Él va a traer paz, Él va a traer convicción. No de lo que puedas ver, porque a veces el error es ese, estamos mirando, queremos palpar. Pero ¿sabés qué dice la palabra? Que nosotros no vemos para creer, nosotros creemos para ver. Y es de la única manera que las cosas ocurran. Si yo no creo que Dios va a hacer aquello por lo cual me habla que quiere hacer, es una pérdida de tiempo estar hoy acá con este micrófono. Ahora tengo un desafío, mirar los temores, las ansiedades, las cosas que yo creo que se tendrían que acomodar o que necesito para que eso sea posible, o directamente, si le creo y dejo que Él siga siendo Dios aún en medio de mis necesidades y ansiedades. Todos nosotros muchas veces pasamos por circunstancias donde necesitamos confiar en esa mano protectora, ¿sí? ¿Cuántos muchas veces necesitan confiar en esa mano protectora? ¿No tienen problemas? ¿Son todos días lindos, buenos? ¿Siempre tienen fe? ¿Nunca hablan en queja? ¿Siempre todo para arriba? No me mientan. Todos necesitamos continuamente aferrarnos a esa mano poderosa, a esa mano que viene a traer una confianza. Y es ahí cuando una y otra vez podemos experimentar el amor del Padre. Es como una especie de que el Padre te dice, mirá, sonso, cabezón, cabezona, descansa en mí, confía, yo tomo tu manito, yo te conduzco, yo te llevo, yo voy con vos, yo te protejo, yo te guío, yo te acompaño, yo te llevo, porque todo, absolutamente todo, sigue enfocándolo a Él como el centro. Todo, absolutamente todo, se trata de Él. Y dice su palabra que Él produce tanto el querer como el hacer. Y muchas veces yo digo, pero ¿cómo? Si yo tengo que accionar y Dios me dice que Él produce tanto el querer como el hacer, no entiendo. O sea, si yo no acciono, las cosas no pasan. Pero Él me dice, hasta que en un momento comprendí que en el exponerme delante de Dios genera que Él pueda hacer en mí ese querer como el hacer. Por eso que muchas veces inicié haciendo las cosas por un deber, y en el poder exponerme delante de Dios, ese deber se transformó en un deseo. Y dejé de hacer las cosas porque debía hacerlas, para pasar a hacerlas porque deseaba y deseo hacerlas, en favor del amor y de la voz del Padre establecida sobre mi vida. ¿Y sabes qué? Más aún, muchas veces en mis momentos de no soledad porque Dios no esté, porque sería una mentira, pero sí en mis momentos con el Señor, con el Espíritu Santo y yo solito acá en este envase,
necesitaba sostener a Jazz, porque sabemos todos que las mujeres tienen otro formato, otra estructura emocional y son más sensibles. Entonces yo digo, bueno, yo en este momento tengo que afirmar, tengo que sostener. Si yo me caigo, o si yo hablo mentira, o si yo me desanimo, ¿qué queda para ella? No puedo pretender que ella venga y me levante. Entonces, iba delante de Dios y me pasa que en esos momentos no me salen palabras. Voy delante de Dios y la mente puede ir a 100.000 por hora, pero no hay palabras. Y soy cuidadoso porque quizás tampoco quiero soltar palabras que no tengan que ver realmente con quién es Dios. Pero ¿sabes qué? Una y otra vez el Señor me decía, quédate tranquilo, porque yo no es que solamente te agarro de tu mano y que yo estoy con vos, sino que yo esa mano no la voy a soltar hasta que llegue el día que lo que te prometí se cumpla. Yo no solamente te agarro de la mano, sino que yo te voy a conducir y me voy a mantener fiel hasta el día que aquello que te prometí se cumpla. Por eso te digo que hoy es una mañana de activación. El Señor hoy te dice que Él agarra tu mano y que Él no va a soltar tu mano hasta el día que aquello que Él te ha prometido sea cumplido. ¿Lo crees? Amén. Tómalo, porque el Señor en esta mañana, Él sabe, vos sabés qué te prometió. Vos sabés qué es lo que el Padre ha hablado. Y solamente Él necesita que te tomes de su mano, que te aferres a su mano. ¿Cómo opera la mano de Dios? La mano de Dios necesita tu sujeción. Hablábamos recién que si yo le suelto la mano, me separo. Entonces, primeramente Dios necesita de sujeción de mi parte hacia Él. Necesita de que estés dispuesto a no soltarte, a tomarte de su mano. Aunque parezca que Él no está haciendo nada, Dios nunca jamás actuará en una forma contraria. A ver, Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca va a actuar de manera contraria a su palabra. Dios nunca va a hacer nada contrario conforme a su verdad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros esperamos que eso sea una opción? ¿Por qué muchas veces el orgullo y la altivez nos son de tropiezo para no poder mirarnos a nosotros y decir, ¿qué hoy en mi vida está paralizando la mano de Dios? Y no creer que Dios no está haciendo nada, cuando en realidad Él quiere, pero no puede hacer nada. Porque uno sigue parado en acciones, en pensamientos, en actitudes que lo posicionan a Él en un estado de inmovilidad. Dios nunca va a contradecir lo que está escrito. Él no quiere que te pierdas en tus propios errores. Escucha esto, Él no quiere que te pierdas en tus propios errores. Él no quiere que te vayas tras tus malas decisiones, que te pierdas. Dios no quiere eso. Pero también Él sabe que vos y yo tomamos decisiones. Y obviamente que te decía hoy, Dios quiere llevarte, pero Él no te va a llevar a menos que vos te dejes llevar. Él quiere conducirte, pero es como que yo le diga, Señor, vení, manejá mi auto, y yo esté así con el volante. Sí, pero correte, negro. No, pero yo de acá no me muevo. Y bueno, yo no puedo manejar. No, pero yo esto lo sigo manejando a mi manera. No, pero yo acá me sigo parando en lo que a mí me conviene. No, pero yo acá lo manejo yo dependo de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo genero. No, yo ya tengo mucha sabiduría, son muchos años en el Evangelio, no me van a enseñar nada nuevo a mí. La pregunta es, no es lo que una persona te pueda enseñar, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios hoy habla a tu vida? ¿Qué es lo que Dios hoy está esperando de vos? Es cómo vos te estás presentando y cómo estás respondiendo a lo que Dios una y otra vez vuelve a hablarte, vuelve a mostrarte. Y lo peor que nos puede pasar, que nos pasa, es creer que todo lo que no funciona o todo lo que no sale conforme a lo que esperamos siempre es culpa del diablo. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. El diablo no te puede tocar, excepto que vos le des lugar para que te toque. Yo muchas veces he creído que simplemente con la sangre de Cristo solucionaba todo. Entonces la sangre de Cristo me cubre, pero yo era desobediente. La sangre de Cristo me cubre, pero hay otras cosas que tenían en primer lugar. La sangre de Cristo me cubre y yo pecaba. La sangre de Cristo me cubre y yo andaba en injusticia. Entonces el enemigo tenía toda la legalidad, por más que yo me cansara de decir la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Si el diablo hoy está tocando a tu vida,
quizás sea porque vos le has dado legalidad. Porque aun cuando el diablo pide para zarandearte, ahí está el Señor siendo fiel y diciéndote que no te falte la fe, que no te falte la fe, que te sigas manteniendo en confianza. Porque de eso se trata. El enemigo, excepto que en nuestras vidas haya cosas sin resolver, no te puede tocar. Y ahí está la mano de Dios. A ver, Dios no prometió que el enemigo no va a estar. Él prometió que el enemigo va a estar, pero que aún estando, Él no te va a poder tocar. Él no te va a poder tocar. Él no puede tocar tu morada. Dice, aderezas mesa delante de mí. Nos vamos a sentar en la mesa con todos los enemigos y con todos los que quieren angustiarnos, y no nos van a poder tocar y no van a poder hacer nada, siempre y cuando nosotros podamos estar enfocados y posicionados en Cristo, en su verdad, en su justicia. Su mano toma la tuya y eso genera una unidad. Él se ha propuesto llevarte al destino, al propósito de lo que Él ha planeado para ti en Cristo Jesús. Él te dice que no temas, que no temas, que no estés ansioso, que pongas tus cargas, que pongas tus angustias delante de Él. Te dice que esperes porque Él es tu Padre amoroso. A veces queremos las cosas ya. Tengo un máster en esperar. Y aun cuando logré aquello que esperé, Dios me sigue llevando a esperar. ¿Crees que tenés alguna posibilidad delante de Dios? ¿Crees que le podemos torcer la mano? ¿Crees que yo puedo imponer mis ideas? Muy absurdo sería. Esa es la manera de Él. Y si hay que esperar, habrá que esperar. Y si hay que aprender, habrá que aprender. Y si hay que confiar, habrá que confiar. Y si hay que saltar, habrá que saltar. Pero eso lo definís vos. Eso lo definís vos. El Padre está con vos. El Padre está agarrado de tu mano. Depende de nosotros si nos mantenemos sujetos a esa mano o si la soltamos. Qué interesante, aunque padre, madre te hayan dejado, Él no nos deja. Él es fiel, Él nos salva, Él nos vuelve a buscar. Está re loco. Entre nosotros está re loco. Aun cuando la embarramos toda, Él nos vuelve a buscar. Aun cuando somos altivos, Él nos vuelve a buscar. Aun cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, Él nos vuelve a buscar. Él nos vuelve a buscar. Él no se olvida, Él no nos suelta, Él no nos deja. Su amor, terrible. Terrible. El Señor te dice, nos dice en esta mañana, que Él no quiere soltar tu mano, que Él no quiere soltar mi mano. Necesitamos entender esto. Él te dice, yo no te suelto, yo te acompaño, yo te guío, yo te llevo, yo quiero llevarte, yo quiero guiarte, yo quiero acompañarte. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe y el que comande lo que en este tiempo el Padre quiere poner delante de vos. Él nos lleva, Él nos acompaña. Él nos lleva, Él nos acompaña. Nuestro papá nos sostiene. Nuestro papá es el que quiere guiar absolutamente todo. Gracias, Señor. La mano de Dios se muestra ¿cuándo? ¿Cuándo se muestra la mano de Dios? Cuando hay sujeción. La mano de Dios se muestra, se hace evidente cuando hay sujeción. Primeramente a Dios. Segundo a las autoridades, a los pastores. Y tercero, unos con otros. Muchas veces lo que parece ser algo teórico es muy complejo
a la hora de tener que establecerlo. Hace un tiempo atrás estaba hablando con el Señor y el Señor, qué sé yo, como cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de relacionarse con el Señor, conmigo tiene una manera particular, ¿no? Que creo que con todos tiene manera particular, pero no te podría diagramar cómo son mis charlas con el Señor, pero sí puedo dar fe de lo que Él me dice y de lo que Él me permite escuchar, de lo que Él me permite ver. Y Él me hablaba muy claro y me decía, ¿sabes cuál es el tema? Que en realidad el enemigo les ha hecho creer que muchas veces todas las cuestiones las llevan al plano de la personificación. Hace un tiempo miraba todo esto que sucedió en cuanto a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo moviliza aún? Muchas veces a mí me pasa, yo me meto en ese ritmo y me genera. Y Dios me decía, lo que pasa es que personifican. Vos escuchás a la gente, le ganamos. ¿Que vos jugaste? No, le ganamos, somos los mejores. ¿Vos jugaste? Y personificamos todo, nos apropiamos todo. Y quizá no podemos ver todo lo que se trama y todo lo que sucede atrás de eso, los intereses, y todo esto ya lo sabemos y no pretendo tampoco meter esto como un punto en el mensaje. Pero sí, a veces a nosotros nos pasa de que personificamos todo. Entonces el Padre me decía, ¿sabes cuál es el tema? Cuando vos no te sujetás a una autoridad, el problema no lo tenés con la autoridad, lo tenés conmigo, no te sujetás a mí. Cuando vos hablas mal de un hermano, no estás hablando mal de ese hermano, estás hablando mal de mí. Cuando vos no haces lo que tenés que hacer, el problema no es con la gente, el problema es conmigo. Por eso que después tenés los resultados que tenés, porque estás peleando contra mí. Entonces como me la cambió, porque nosotros consideramos esto, yo me tengo que sujetar, ¿qué nos ha pasado? Y yo tengo que valorar a ver si el que me demanda sujeción está a la altura de que yo me sujete, porque aún muchas veces nos ponemos en esa posición. Y en realidad el Señor me decía, mirá, todo se resume a esto. Todo lo que haces o no haces es en dirección a mí. Si vos no te sujetás a mí. Si vos no sos obediente, no sos obediente a mí. Entonces, muchas veces queremos que la mano de Dios se mueva y no nos sujetamos primero a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nos manejamos por lo que nos parece, que por lo que sentimos. Nosotros decidimos. En segundo, estamos dentro de un cuerpo, pero no queremos tampoco que nos digan cómo son las cosas. Queremos seguir siendo independientes. No aceptamos autoridad, no aceptamos orden. Y muchas veces, aún cuesta. El Señor nos ha hablado muchas veces de que seamos humildes para ser enseñables. Creo que si hubiera un pecado, creo que si se pudiera llamar pecado, el pecado más duro que habría, desde mi entender, es el dejar de aprender. Porque nos pusimos un techo. Sin embargo, cuesta. Porque cuando somos exhortados, porque cuando en amor nos quieren corregir, nos enojamos, no nos gusta. Saltamos, estamos a la defensiva. Estamos muchas veces, hay situaciones y personas que parece que están esperando. Viste, como yo te contaba la otra vez, yo a veces discuto con Jazz y en vez de calmar voy y le tiro un asta. Y a veces hay personas que están esperando eso, están esperando algo así como para... Como si Dios no estuviera, como si todo fuera una cuestión de personas. Por eso que es necesario sujetarnos a Él, es necesario sujetarte a tus autoridades, es necesario el amor y la sujeción los unos con los otros. El otro día venía en la camioneta, le contaba a los chicos, viajaba de Tandil, el viernes venía ahí charlando con el Señor, y el Señor me decía, si vos hablas mal, no pretendas que después los frutos sean buenos. De acuerdo a cómo vos hablás y lo que vos soltás es lo que va a ocurrir. Si vos estás declarando mal, aun cuando declarás de otros, no esperes resultados positivos en otros. Entonces me la cambió la jugada. Porque como llega a nadie un desastre, nadie que va a cambiar. Mira que ya hace años que está y siempre le digo, y no. Y hacen chiste que no. Y no. Entonces, claro, ¿cómo puedo pretender yo que cambie si yo ya la... ¡Fua! Ahora, lo interesante sería que Dios me dice, che, Marce, ¿qué pasa, padre?
¿Vos crees que vos sos el que ve en ella el cambio? ¿Vos sos el que podés ver más allá de lo que yo quiero hacer en ella? Señor, pero ya, viste, va tiempo y siempre está en el mismo lugar. Pero yo trato con ella. Y vos no ves lo que yo veo en ella. Y no es tu deber ni tu posición juzgar lo que ves en ella. Tu posición es bendecirla, es amarla, es tenerle paciencia, es aún corregirla con amor. Cuando no te entienda, cuando no le guste, para eso te puse. Para eso estás donde estás. Entonces, queremos ver la mano de Dios, pero no nos sujetamos a Él, no nos sujetamos a las autoridades y no nos sujetamos unos con otros. Mirá qué interesante algunos versículos que podemos encontrar en la palabra acerca de la mano de Dios. Números 11:23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sabes qué? Cerra tus ojos ahí donde estás un instante. Todos. Yo también los voy a cerrar. Ahora visualiza en el espíritu, en este momento, aquellas cosas que quizás hoy hablan a tu vida limitación. Visualiza aquellas cosas que quizás hoy te están oprimiendo. Visualiza aquellas cosas que quizás hoy activan ansiedad en vos. Visualízalo como tu problema, como tu gigante, como la circunstancia que hoy te tiene afligido, incómodo, que quiere activar como una especie de fantasma, el temor, la duda sobre tu vida. Y conforme a este versículo que recién leímos, empecé a hablarle a esos gigantes, empecé a hablarle a esas dificultades y decirles esto, hablarles de parte de Dios y decirles esto: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? El Señor en el Salmo 23 habla y dice que vamos a estar comiendo delante, en la presencia de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores. Y es en este momento que vos tenés que ponerte en la perspectiva correcta. Tenés que entender que el que está en vos es mucho más grande y más poderoso que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier cosa que en este día venga en tu contra. Él es un Dios ilimitado, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y hoy vuelve a decirte que es su mano sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre esta casa, sobre la congregación. No se ha cortado, no se ha cortado, no se ha cortado. Lo declaro, papá. Decláralo conmigo, lo declaramos, Señor. Le declaramos a toda adversidad, le declaramos a toda circunstancia adversa que la mano de nuestro Dios, que la mano de nuestro Padre, que la mano del que nos sostiene no se ha cortado, que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo verdad, que Él nos guía, que Él nos conduce y que va delante nuestro, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es por eso que tus enemigos no te pueden tocar. Es por eso que el Padre nunca dijo que los va a correr de lado. Ellos van a seguir permaneciendo, van a seguir siendo parte de nosotros. Pero una cosa Él asegura, que Él te va a exaltar delante de tus enemigos, que Él te va a hacer comer en presencia de ellos. Qué tremendo Dios, qué tremendo Dios. Extenderás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa, tu copa, estará siempre rebosando. Es la promesa del Padre en este momento activándose sobre tu vida. Tu copa va a rebosar. Va a rebosar del amor, de la presencia, de los recursos, de la luz, de la verdad, del poder ilimitado de nuestro Papá, de nuestro Creador. En el nombre de Jesús. Dios es un Dios de amor y todos lo sabemos. Dios no es un Dios que
se pare necesariamente en ser castigador. Sí, todos sabemos que cuando Él castiga, castiga. Y no me gustaría estar en esa posición. Pero cuando Dios también te dice que su mano es confiable, Él te habla y te dice que es confiable. Cuando Él te dice que su mano es segura, Él una y otra vez te dice que es segura, que es verdad, que no falla, que no cambia, que funciona, que funciona, que funciona, que funciona, que no hay nada ni nadie que puedan limitarlo a hacer aquello que Él ha determinado hacer. Y aun cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos en dirección a Él, Él hace que nuestros enemigos, que nuestros angustiadores puedan ver cómo Él nos pone en un estado de honra y de exaltación. Yo no sé lo que perdiste, no sé lo que el diablo ha usado, ni lo que el diablo hoy tiene como legalidad para oprimirte, para limitarte, para frenarte, para mentirte. No me importa sinceramente lo que el diablo hoy pueda estar tirando contra tu vida. Lo que sí puedo decirte es que si vos te volvés de todo corazón al Padre, aquello que el diablo te ha robado, el Padre te lo va a devolver. Aquello que el diablo agarró de manera injusta sobre tu vida, lo va a tener que soltar. Porque la autoridad del Padre viene sobre nosotros. Y esto no solamente es para tu vida, esto es para tus hijos, es para tus nietos. El enemigo no tiene legalidad. Dios es un Dios de generaciones. Y la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el enemigo no tiene arte ni parte con nuestros hijos, con nuestros nietos. No tiene arte ni parte. Y las cosas son llamadas y establecidas a su verdad, en su justicia, pero demanda del accionar de nosotros, demanda de que nosotros nos podamos posicionar delante del Padre. Esdras 8:22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Su mano es una mano confiable. Jeremías 1:9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Conforme a esto que te decía recién, que el Espíritu Santo me hablaba el viernes, entiendo que hoy puntualmente es un día que no solamente Dios está activando verdades, sino que la mano del Señor en este día viene con poder para cambiar tu lenguaje. Para cambiar tu lenguaje, para cambiar mi lenguaje. Durante mucho tiempo hemos hablado queja, hemos hablado derrota, hemos hablado imposibilidades. Y ha sido siempre nuestro discurso, hablando mal, declarando mal, estableciendo mal, pensando mal, mirando mal. Y es ahí donde el enemigo se ha hecho fuerte, porque a través de nuestra declaración Él se ha posicionado. Y entiendo que en esta mañana, esa mano poderosa de la cual estamos hablando, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros nos exponemos, cuando nosotros le reconocemos, viene a cambiar nuestras vidas, viene a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de declarar, nuestra forma de ejecutar. En esta mañana el Señor quiere cambiar tu lenguaje. Cerra tus ojos. Es un tiempo de activación, te dije antes, donde el Señor nos conduce. Ni siquiera sé para qué lado va, pero sin duda es que todo lo que Dios quiere hacer, yo quiero que lo haga. Y Espíritu Santo, tenés la libertad de hacer en esta mañana lo que vos quieras hacer. Encontrás en nosotros una tierra fértil, encontrás corazones necesitados. Mientras seguís ahí delante de la presencia de Dios, quédate. La mano de Dios viene y cambia tu actitud, cambia mi actitud, cambia nuestro lenguaje. El Señor dice que cuando confías en su mano, Él cambia tu manera de hablar. Ya no es tiempo de críticas, ya no es tiempo de hablar cosas que te desaniman, ya no es tiempo de queja, ya no es tiempo de hablar de otros, sino que es tiempo de empezar a hablar bendición, de empezar a hablar gobierno, de empezar a hablar conquista, de empezar a activar y a declarar fe. Es tiempo para tu vida, para mi vida, de empezar a hablar conforme al lenguaje del Padre. Y el lenguaje del Padre es bendición. Por eso que toda limitación, por eso que toda queja, por eso que todo lo que desanima, por eso que todo lo que va contrario
a la verdad de Dios sobre nuestras vidas, en este momento es cancelado en el nombre de Jesús. Y se activa un nuevo tiempo sobre cada uno de nosotros, en una conciencia aún mayor, para ser responsables de ahora en más de lo que dejamos salir de nuestra boca. Somos los responsables de bendecir, de hablar bien, de declarar correctamente, anulando toda mentira, todo engaño, todo error que el enemigo una y otra vez intenta para activar su miseria, su limitación en nosotros y desanimarnos y establecer incredulidad. Cuando confías en la mano poderosa de Dios, Dios cambia tu manera de hablar. Y en esta mañana se activa en el nombre de Jesús. Es su mano la que cambia tu forma de hablar, tu forma de proclamar las cosas. Si proclamás desgracias, proclamabas temor, proclamabas duda, proclamabas escasez, yo te declaro en esta mañana en el nombre de Jesús que vas a empezar a hablar bendición, que vas a empezar a hablar verdad, que vas a empezar a hablar acerca de las promesas del Padre, que vas a empezar a hablar acerca de sus diseños y no de las limitaciones y no de lo natural. Porque en esta mañana declaro que el brazo de Jehová, la mano de Jehová no se ha cortado sobre nuestras vidas. Y que Dios, el Dios altísimo y creador de todo, no se ha olvidado de vos. No se ha olvidado de tu vida, no se ha olvidado de tu casa, no se ha olvidado de tus hijos. En el nombre de Jesús. Ezequiel 3:14 dice: me levanto pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. El Señor le había encomendado a Ezequiel cierto ministerio que aún el mismo Dios sabía que de manera natural, mirando naturalmente, era imposible. Era imposible de manera natural que se llevara a cabo, que se pudiera ejecutar, que lo pudiera lograr. Sin embargo, la palabra de Dios declara que aunque Ezequiel estaba indignado, aunque no se sentía fuerte, aunque tenía un montón de pensamientos cruzados en su mente, aunque estaba en amargura de espíritu, la mano de Dios era fuerte sobre él. La mano de Dios era fuerte sobre él. La mano de Dios hoy es fuerte sobre tu vida. La mano de Dios hoy es fuerte en este lugar. Y nadie se burla. Y nadie puede desactivar esto. Porque nadie, absolutamente nadie, puede torcerle la mano a aquel que se ha determinado a hacer algo. Aquel que pelea a favor de los que les creen. Aquel que pelea a favor de los que se arrepienten. A favor de los que reconocen su error. A favor de aquellos que una y otra vez entienden que sin Él no son nada. La mano del Señor en esta mañana viene fuerte sobre tu vida, actúa fuerte sobre tu vida. Muchas veces nos paramos sobre nuestras imposibilidades y llenamos nuestra mente y nuestro corazón con frases como: yo no puedo olvidar mi pasado. Yo no puedo olvidar lo que hice mal. Yo no sé si voy a lograr esto. Quizás no me siento capacitado. Quizás no tengo los recursos que creo que se necesitan para tal o cual cosa conforme a lo que el Padre habla. No estoy preparado muchas veces para enfrentar los problemas que la vida cotidiana me presentan. Y nos posicionamos en esta situación y llenamos nuestra mente y nuestro depósito de todas estas mentiras, de todas estas palabras diabólicas, mentirosas. Y el Señor
en esta mañana también te susurra que en medio de cualquier situación, su mano sobre tu vida sigue siendo fuerte. Su mano sobre tu vida sigue siendo fuerte. Sigue siendo fuerte en aquello que Dios ha puesto delante tuyo, en aquello que Dios ha puesto sobre tu mano. No temas, no temas, no temas, porque Él está con vos, porque Él está agarrado de tu mano y porque Él te conduce, porque Él te guía, porque Él va a acompañarte y va a llevarte a la meta. Va a acompañarte y va a llevarte a la meta. Créelo en esta mañana. Tómalo para tu vida. En medio de cualquier pronóstico natural, son las promesas del Padre que cambian esos pronósticos. Y el que vos lo declares y lo creas en esta mañana, ¿sabes por qué? Porque hay fortaleza en Dios. Hay victoria en Él. Hay fortaleza en nuestro papá. Y hay victoria en Él. Él es un Dios victorioso. Él es un Padre victorioso. Él ha vencido y Él va a vencer. Y Él va a volver a reunir todas las cosas conforme a esa victoria, en poder, en autoridad, de acuerdo a su reino. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice la palabra de Dios que Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Él no se olvida. Él no se olvida. No hay nadie que pueda arrebatarte de su mano. No hay nadie, no hay nada. Él te dice que ningún demonio, ninguna entidad espiritual contraria, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna necesidad, ninguna persona en este mundo tiene más poder y autoridad que Él sobre vos, y que nadie va a poder arrebatarte de su mano. De su mano. Y cuando nosotros nos disponemos a tomarnos de su mano, cuando nos disponemos a aferrarnos a Él, obviamente que esto genera resultados. La mano de Dios te promueve. Significa que Él te va a exaltar. Significa que tarde o temprano vas a alcanzar aquello por lo cual el Padre te ha llamado, aquello por lo cual el Padre no se ha olvidado de vos, aquello por lo cual el Padre te ha traído hasta Él. El Señor te dice que te va a exaltar aunque sos débil, aunque no tenés fuerzas, pero que necesitas seguir permaneciendo tomado de su mano, porque si vos permanecés tomado de su mano, no importa cómo te encuentres, Él te va a promover, Él te va a exaltar, Él te va a poner por cabeza, Él va a hacer lo que se ha trazado a hacer con tu vida, con tu descendencia, con tu casa. Ahora en el reino de Dios, para ser promovido primeramente, ocurre que a veces uno tiene que dar pasos para atrás. Cuando nosotros nos humillamos, dice el Señor que nos exalta. Y muchas veces pareciera ser que cuando las cosas no funcionan, que cuando aquello que esperamos no viene, que cuando aquello que necesitamos pareciera que no se resuelve, entramos en ansiedades y entramos en una expectativa de derrota, de desánimo. Entramos en una expectativa
de tinieblas, de desesperanza, de incredulidad. Sin embargo, podemos ver en varios casos de la palabra de Dios que aquellos que se tomaron de su mano, aunque naturalmente parecía que estaban retrocediendo, Dios los exaltó y terminaron avanzando y terminaron estableciendo aquellos por lo cual Dios los convocó. Así sucedió con la vida de José, cuando Dios le dio una visión de un liderazgo delante de sus padres y de sus hermanos. Y los hermanos lo tomaron por loco, por orgulloso y lo vendieron, lo encerraron en un pozo. Y su vida fue poco a poco perdiendo el brillo de lo que parecía que una vez iba a ser el propósito de Dios sobre él. Sin embargo, cuando parece que uno va para atrás, cuando pareciera que las cosas no funcionan, es que el Padre está trabajando y se está moviendo para promoverte. No importa el tiempo que pase, ni importa que a los ojos naturales pareciera que estás retrocediendo, porque el Señor en esta mañana te dice que justamente en ese lugar es donde Él comienza a levantarte, es donde Él comienza a promoverte, es donde Él comienza a accionar sus verdades sobre tu vida. Daniel también fue un hombre probado por su fe, donde nadie debía contaminarse y todos tenían que agradar al rey. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que Daniel tenía intimidad con el Padre y que esto que Daniel hizo lo depositó con los leones. Generó la consecuencia de que él fuera echado junto a los leones en el foso. Pero como vos y yo sabemos, él fue sacado de allí. El Padre lo levantó y humilló a los que los habían engañado a él. ¿Por qué? Porque Dios promueve, porque Dios es fiel, porque Dios levanta, porque Dios avergüenza a aquellos que quieren callarte, porque Dios avergüenza a aquellos que levantan calumnias y mentiras en contra de tus decisiones, porque Dios avergüenza a aquellos que se ponen delante de lo que Él ha establecido y quiere hacer sobre tu vida. Como dice su palabra, Él adereza mesa. Aunque parezca que el sueño, aunque parezca que la visión se está demorando y parece que vas para atrás, el Señor te dice: yo te voy a exaltar en presencia de tus angustiadores. El Padre te dice en esta mañana: yo te voy a exaltar en presencia de tus angustiadores. La mano de Dios te protege. La mano de Dios da propósitos. Dios tiene un propósito para tu vida. Es decir, Dios te creó para algo. Muchas veces nos ha tocado escuchar a nuestros padres decir que nosotros no fuimos deseados, que no estábamos pensados, que fuimos un error, que fuimos una casualidad, que vinimos de manera improvista. Pero hoy entiendo que estamos acá porque al Padre le plació que estemos acá. No somos un error, no somos un error, todo lo contrario. La voluntad del Padre ha hecho que vos hoy estés acá, que yo esté acá. Él nos pensó, Él nos diseñó, Él se complació en cada uno de nosotros. Es su poder, es su autoridad. No naciste por casualidad, naciste porque Dios tiene un propósito con vos. Por eso que Dios no te deja, por eso que Dios no desiste,
por eso que Dios vuelve una y otra vez en medio de tus crisis a buscarte, a levantarte, a rescatarte, porque su deseo es exaltarte. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios dice: mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal. Dios dice acerca de vos que sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. El enemigo quiere siempre tu mal, pero Jesús lo venció, Jesús lo ató, Jesús lo derrotó, Jesús lo puso por debajo de sus pies. Y si el enemigo te quiere hacer mal, primero le tiene que pedir permiso a su dueño. Y su dueño es el Padre que lo venció. Y su dueño es Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes qué? Jesús ha decidido pagar tu vida con precio de sangre. Y ese precio de sangre es como un sello sobre vos y sobre mí, que nos guardan, que nos protegen, que nos hacen de su pertenencia, al cual el enemigo no puede tocar, al cual el enemigo no puede engañar. Dios nos lleva de su mano para que podamos conocer su perfecto plan. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vos sos un regalo de Dios, vos sos un don de Dios, no sos un problema. Dios no te ve con misericordia como un pobrecito, Dios te ve como un regalo, Dios te ve como un don. No sos alguien que vino simplemente a replicar error. No sos alguien que estás condenado a que siempre las cosas te salgan mal. No es lo que Dios dice. No sos un problema, sino que sos una bendición para este mundo. El Padre te dice que no sos un problema, que Él te ve como una bendición para esta tierra. Estás lavado, estás santificado y estás enviado y comandado a llevar bendición. Estamos comandados para activar bendición. Dios nos ha puesto en este mundo para llevar bendición, para bendecir gente, para bendecir lugares, para establecer su amor y su reino. Para eso estamos. Para eso estamos. Primera de Samuel 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Quédate ahí delante de la presencia de Dios, cerrá tus ojos. El Espíritu Santo está activando, Él está hablando. No te distraigas, quédate ahí, permanece en gobierno, no abras los ojos, quédate ahí, expectante de lo que el Padre va a soltar, de lo que el Padre está impartiendo en este momento. Leía recién que todos estos hombres que te nombraba recién, en algún momento de su vida pensaron que la realidad no iba a cambiar. Fueron personas como nosotros que creyeron y pensaron que había cosas que no se iban a modificar jamás, que iban a seguir de la misma manera siempre. Vivían en una realidad constante, unos afligidos, otros endeudados, otros rechazados, otros amargados, hasta que un día pasaron por una cueva donde estaba David, huyendo. David huyendo por sus propios problemas. Y dice que en esa cueva se encontraron con el ungido de Dios.
Dice la Escritura que esa actitud de gente increíblemente, extremadamente dañada, herida, derrotada, terminó cambiando, terminó siendo transformada en gente de fe, en gente valiente, en gente que pudo ver y testificar con su vida acerca de la mano poderosa de Dios. Y es así que podemos ver en todo el capítulo de 2 de Samuel 23 cómo habla de estos hombres afligidos, endeudados, débiles, amargados, y cómo ellos terminaron siendo valientes porque se juntaron con el ungido de Dios. Y el propósito para ellos era tan grande que terminaron siendo valientes, renombrados. Dice la Escritura que uno de ellos mató a 800 hombres, otro hirió a muchos filisteos, que se cansó y su mano quedó pegada a la espada. Escucha esto: hombres sin propósito, sin destino, sin planes, dando vueltas. Dice la Escritura que Dios los guió al camino correcto. ¿Cuánto más en esta mañana el Padre no lo hará con cada uno de nosotros? Déjame decirte, para finalizar, mientras seguís ahí delante de la presencia de Dios, que el Padre ha pensado, que el Padre tiene grandes cosas para tu vida. Porque desde ese mismo día que vos te encontraste con Jesús, cambiaste de ser una persona amargada, de ser una persona endeudada, de ser una persona afligida, temerosa, a ser un valiente, a ser un guerrero valiente, a ser un guerrero que a través de la fe y de la confianza conquiste para Dios, conquiste para el reino, conquiste para su Padre. Por eso que en esta mañana Dios está activando, porque yo no sé cuál es tu condición, pero sí puedo decirte que la intención del Padre es mantenerse fiel con su mano, llevándote y guiándote. Y yo no sé si quizás en este tiempo vos desististe de esa mano. Yo no sé si quizás vos en este tiempo te has descreído, te has desanimado, has guardado enojo, has guardado incredulidad, te has parado en una posición de derrota y aún como esta gente has pensado que tu realidad no va a cambiar, que esto es simplemente para los que vos considerás que pueden, y como vos considerás que no podés, simplemente estás pensando que no es para vos. El Padre ideó y diseñó una vida para que vos puedas vivir en una intimidad real, pegado, soldado a Él. Él te ama, Él te anhela, Él te espera. Él no está esperando que vos seas una persona que puedas asombrarlo con lo que podés hacer.